Ahora sí, vamos a empezar, vidas. Vamos en Romanos capítulo 5, vamos a empezar el versículo 6. Recuerden que ya pasamos lo de la ley, ¿no? Y todo esto de la circuncisión. Ya como que quedamos en el tema anterior que Pablo decía, ya te quedó claro que no eres salvo por la ley ni por tus obras, sino por la fe. O sea, y ya cuando ya te queda claro eso, ya entendimos que la salvación es por fe. Entonces ahora va a continuar hablando de todas decíamos de los resultados, ¿no? Decía el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y decíamos, es como que estate tranquilo ya descansa, ya tienes paz. Ya Dios ya no está enojado. Y hoy vamos a ver también de esto, ¿no? Hoy también vamos a hablar acerca de esto. Entonces, bueno, ¿se acuerdan que les dije que no había leído unas citas bíblicas? Ajá, entonces vamos a verlas. Seguimos hablando de la última parte de Romanos 5:1 al 5, ¿no? Solo que no la terminé hace 8 días. Lo que no leí fue Santiago 1:12 y que también nos habla de un resultado, que sería bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y luego aquí resalté algunas palabras que tienen que ver con los conceptos que ya vimos. Soportar, ¿no? Soportar tiene que ver con lo que es la tribulación, con lo que es la resistencia, la paciencia. La prueba produce, la tribulación produce paciencia. Y la paciencia es soportar, ¿no? Y luego, ¿qué soportas? La tentación. Aquí no, como tal, no es una tribulación, sino es como pues como dice la palabra, la tentación de pecar. ¿Qué era el asunto de Santiago? Que bueno, no es nuestro tema, pero lo voy a mencionar. El asunto de Santiago es que tenían que resistir la tentación de renegar de Dios o de dejar el camino de Dios por la persecución, porque los estaban persiguiendo. Y entonces por eso dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Estaban siendo afligidos y la tentación no era la aflicción, sino la tentación era, bueno, pues si lo que necesitas es que niegue a Dios, pues lo niego, ¿no? Y entonces ya, como ahora con las fechas que vienen de Halloween, la misma historia de siempre, ¿no? Que cada año lo repetimos, no caigas en la tentación, ¿no? No caigas en la tentación de pedir calaverita, de pedir de disfrazarte, de poner alguna ofrenda. Y la verdad es que en nuestra fe nos vamos a encontrar muchas veces así, que muchas veces vas a decir, bueno, ¿y si lo hago? ¿Y si todos lo hacen y no pasa nada? ¿No? Y, por ejemplo, en un conflicto matrimonial, ¿y si le contesto? ¿Y si nos peleamos? ¿Y si esto, no? Y entonces está la tentación de comportarte como alguien del mundo, pero tú tienes que soportar para ser bienaventurada. ¿Y bienaventurada qué era? Afortunada, dichosa, feliz, bendecida. Entonces, bueno, a veces no somos bendecidas porque no soportamos la tentación, ¿no? En cualquier área de tu vida. Y bueno, al final de cuentas, el problema no es tener la tentación, el problema es caer en la tentación, ¿no? Es que lo difícil es el primer paso a la obediencia, porque una vez que obedeces, de verdad que el Señor te da ese gozo, te da ese gozo. Bueno, voy a continuar. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, ¿qué es resistir? Resistir. Aguantar. Ajá, entonces es lo mismo que soportar, ¿no? Entonces es paciencia. Ajá. Y dice la prueba, ¿qué será la prueba? Pues sería la tentación o incluso la tribulación, ¿no? Recibirá la corona de vida. Aquí ya estamos hablando de un resultado. Recibir la corona de vida es una esperanza para tu vida, ¿no? O sea, si tú logras resistir, por eso les digo que hay que ver el contexto. Decían que no me acuerdo, un tema, creo que tú me diste, ¿verdad, Normita? Acerca de las coronas y quién iba a recibir qué corona, ¿no? Y que yo les decía, bueno, es que las coronas que están mencionadas aquí en la Biblia, las necesitamos todos para entrar al cielo, porque estamos hablando de la corona de gloria, la corona de vida. Entonces, ¿cómo llegas sin la corona de gloria al cielo? ¿Cómo llegas sin la corona de vida? Pues no se puede. No, es la corona incorruptible de gloria. Son 4, pero no me acuerdo ahorita, no las tengo en mente ahorita. Ajá, pero sí ya se las había mandado incluso una vez, no más que ahorita no las tengo en mente.
Pero todas, incluso lo sustentamos en la Biblia, que no podíamos decir que yo llevaba una y me faltaban tres. En Apocalipsis, ¿no? No, están en, por ejemplo, aquí está una que es en Santiago, perdón. En Pedro hay otra. Pero lo vimos en el tema de Apocalipsis. Ah, ok. Entonces ahí buscan. En el tema, precisamente hablando de la corona, decíamos, nadie puede llegar al cielo faltándole la corona, ¿no? Y entonces, porque decían, bueno, yo puedo llegar al cielo y como no me porté bien, yo soy cristiana, nada más llego, pero no llevo corona. No, espérate. O sea, es que tienes que llevarla, o sea, sí tienes que llevarla porque para que puedas entrar allá al cielo, pues tienes que ser glorificado. Entonces, exactamente. Y para que puedas llegar a la vida eterna, tienes que llevar la corona de vida. O sea, de las coronas, yo creo que todo va a ser todo completo. Y también la armadura te la tienes que poner completa. Claro, si te falta algo, por ahí te dan y ya mueres, ¿no? Entonces, es un todo, ¿no? También, por ejemplo, el fruto del Espíritu lo tienes que dar todo, porque es un fruto, no es los frutos y que cualquiera. Por ejemplo, los dones sí son los dones. Puedes tener uno o puedes tener varios. Los dones, sí, eso sí, pero el fruto, por eso dice el fruto, uno, un fruto. Entonces, quien no tenga el fruto del Espíritu, no tiene el Espíritu. Entonces, hay que trabajar más, a lo mejor sí, para que se note más que sí tengo el fruto. Bueno, sí, eso sí es cierto, hay que trabajar más para que sea más notable, sea más manifiesto el Espíritu Santo en mi vida, sí, eso sí es cierto, pero de que lo tengo, que está a lo mejor pequeñito y que está creciendo, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero ahí está. Entonces, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman, ¿no? Entonces, la corona de vida es esa esperanza, ¿verdad? Que tenemos de glorificación, que también hablamos de glorificación en el tema anterior. Y para los que le aman. Y decía que él derramó su amor, ¿verdad? Y entonces a mí me llamaba la atención, por eso se lo señalé, como aún Santiago repite en diferente orden, pero las mismas palabras y el mismo concepto. Así que están hablando de lo mismo, tanto Santiago como Pablo. Voy a poner otra, Pedro, este es otro autor. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Entonces aquí vuelvo a señalar algunas palabras. Dice que nos hizo renacer para una esperanza viva. Otra vez está hablando, cambia el orden, pero vean cómo habla pruebas, esperanza, ¿no? Pruebas, esperanza, tribulación. O sea, está hablando de lo mismo, de lo mismo. Luego aquí, la fe también tiene que ser implícita, justificados por fe. Entonces somos guardados mediante la fe. Es lo mismo. Pedro está hablando de lo mismo. Y luego, como vean cómo nos habla de alegría cuando al mismo tiempo nos está hablando de prueba, ¿no? Dice, se alegran, dice, aunque ahorita por un poquito de tiempo tienen que ser afligidos en diversas tribulaciones o pruebas, tienen que pasar por diferentes cosas. ¿Y qué es lo que se prueba? Recuerden que dije, una vez que eres justificado y esto es por fe, vas de inmediato a la tribulación. Entonces, ¿para qué eres atribulado? Ya dijimos todo el proceso para que al final tú tengas una fe más fuerte, ¿no? Entonces, para que, aquí está diciendo lo mismo Pedro, pero más rápido, no lo dice con el proceso, pero dice, ¿qué es lo que se somete a prueba? Tu fe. ¿Tu fe para qué? Para que salga más precioso aquel oro. Y la fe se hallada en gloria y alabanza. Está diciendo lo mismo. Está diciendo exactamente lo mismo que dijo Pablo, nada más que con otras palabras. Se alegran, dice, con gozo inefable, ¿no? Y luego dice, para la salvación, ¿no? Y bueno, ya la salvación para nosotros en Romanos sería justificación.
justificación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahora sí vámonos a entrar a los temas. Al tema de hoy, vámonos al 6. Voy a leer del 6 al 11. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces seguimos hablando del mismo tema, pero bueno, ya dejó las pruebas a un lado, ¿no? Y se va a otro tema. ¿Por qué? ¿Por qué nos está uniendo el tema anterior, ¿no? Que Cristo derramó su amor o su espíritu en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos fue dado. Y entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hizo todo eso Cristo antes, no? ¿Y por qué nos gloriamos? Porque acuérdense que nos gloriábamos en las tribulaciones y nos gloriábamos en la esperanza. Y todo esto, ¿por qué? ¿Por qué nos gloriamos? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Vamos a ver una palabra, débiles. ¿A qué se refiere con débiles? Débiles viene del griego atzenes, quiere decir sin fuerza, enfermo, frágil, débil, etc. Entonces, tenemos una condición que no puede estar sin pecado. Y realmente no tenemos la fuerza para resistir. Creo que fue así como lo dijiste. No tenemos la fuerza para resistir una tentación. Nos dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la prueba, ¿no? Creo que soporta la tentación. Entonces, realmente sí bienaventurado, pero esto no es posible si no es después del versículo 5, que el Espíritu Santo te fue dado y fue derramado en tu corazón. Una vez que el Espíritu Santo fue derramado en tu corazón, entonces tú ya no eres débil, pero antes eras débil. Entonces dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, que toda la humanidad, todo ser humano, no podía soportar la tentación. Y entonces dice, entonces Él muere por los impíos. Pero bueno, vamos a ver otra palabra, a su tiempo. Esto también es importante y ya lo vimos. De hecho, si lo buscan, es la palabra kairos, que hablamos de que eran dos palabras diferentes acerca del tiempo, cronos y kairos. Cronos es cuando ves algo cronológicamente, o sea, en orden, y nosotros nos guiamos por el presente, pasado, presente y futuro. Eso es el cronos. Pero Dios no se maneja así. Para Dios, por eso dice, para Dios un día son 1000 años son un día. O sea, para Dios no lo limita el tiempo. Él tiene más bien un tiempo señalado, una ocasión, como dice aquí, una ocasión es decir, un tiempo fijo o apropiado o señalado, un tiempo oportuno. La sazón, aquí me llama la atención, ¿no? Ya es el tiempo de sazonar esto, ¿no? Y la oportunidad. Entonces, Dios, cuando vio nuestra debilidad, Él determinó que ya era tiempo y que ya era ocasión para que Él muriera. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. Es decir, que no hubo ningún error. Él vino precisamente, como sabemos, a dividir la historia, ¿no? Un antes, un después de Cristo. Pero igual hubiera sido, yo pienso, igual de efectivo si Cristo hubiera muerto desde Adán, ¿no? Ok, Adán, ya pecaste, bueno, necesito morir por tus pecados y ya muero. Bueno, ya. Seguramente yo lo digo en el sentido de que su sangre es tan poderosa que bien no hubiera podido salvar a toda la humanidad, pero Él es sabio sin medida y Él entiende cosas que nosotros no entendemos. Y Él permitió que pasaran muchos años, de hecho fueron miles de años, para que se manifestara su Hijo. Para todo esto, como lo hemos estudiado, ya se tenía que haber manifestado primero el tiempo de sin ley, luego el tiempo de la ley y luego la carencia de los que querían vivir bajo la ley y que no podían. Y entonces es ahí donde se manifiesta Cristo, donde dice, yo no vengo a abolirla, yo en verdad la vengo a cumplir,
porque ya te demostré que tú no puedes. Entonces, todos esos años tuvieron que pasar, porque si ustedes leen la Biblia así en orden cronológico, se van a dar cuenta que es un constante deterioro y un constante caer de la humanidad, desde Adán hasta nuestra época. Y solamente a través del poder de Cristo es que hay una regeneración, porque antes había una degeneración, ¿no? De Adán, que fue hecho perfecto, y se fue degenerando de generación en generación. Y a partir de Cristo, solo a través del poder de Cristo es que viene la regeneración de nuestra alma, es decir, aquello que ya se había perdido, que fue la perfección y la bondad de Dios en el ser humano, ¿no? Y que Dios lo creó bueno, ¿no? Dios creó bueno al ser humano. Todo eso ya se había perdido, pero a través de Cristo, entonces viene a regenerarse todo eso que Dios había hecho en un principio, ¿no? Entonces, por eso es como que de una manera muy amplia, ¿no? Porque tendríamos que estudiar muchísimas cosas para entender por qué tuvo que ser hace 2000 años, ¿no? Pero de una manera así como muy amplia, muy general, esto es una de las razones por la cual Dios tuvo que venir hace 2000 años y no antes y no después. O sea, Él dijo, ya es suficiente, como cuando con Noé, ¿se acuerdan? Que, todavía no llegamos a eso, ¿verdad? De Noé, en Génesis. Bueno, pero cuando Noé, ¿se acuerdan que él dice que de cierto tiempo Él iba a dar para que Noé construyera un arca? 100 años, ¿no? 120 años, ¿no? Se cree 120 años, ¿no? Por ahí así. Entonces, ese es el tiempo señalado y específico en el que Dios dice, haré venir un diluvio. Ya no más. Ya no estaré peleando con el hombre. Ya no más. Y entonces, esto, acuérdense que es una sombra de lo que ha de ser ahora Jesús, ¿no? Entonces, Él también dice, ya no más. Ya no más. Entonces, se necesita un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que desde antes de la fundación del mundo ya se había establecido, ¿no? Y entonces, cuando viene Él a su tiempo señalado, porque Dios dice, ya no más, hasta aquí. Y también hay un tiempo señalado para la segunda venida de Cristo, donde Él también dirá, ya es la ocasión, ya no más. Como ahorita decía Katy en su petición de oración, hay mucha violencia, sí, y falta todavía hasta que llegue al colmo. Y entonces cuando llegue al colmo es cuando el Señor, y de ahorita nosotros decimos, a lo mejor ya llegó a tu colmo, ¿no? La violencia ya llegó a tu colmo. ¿Y por qué? Porque también cuando nos toca esa parte, ¿no? La violencia nos toca de manera personal, sí llega a tu colmo, ¿no? Entonces, sea que nos haya pasado un asalto, ahorita lo que pasó con tu casa, entonces sí llega a nuestro colmo, ¿no? Pero todavía no llega al colmo de Dios. Y no porque Él sea, que sea desentendido. No, sino porque aparte Él está esperando a que nazca hasta el último de sus escogidos, ¿no? Entonces, hasta que llegue ese colmo que diga, ya no más, entonces es el tiempo señalado, es la ocasión para que Él ya venga por segunda vez. Entonces, a pesar de esto, o sea, cuando Dios eligió el tiempo señalado, la ocasión para morir, nosotros, toda la humanidad en general, aún éramos débiles, es decir, todavía no teníamos la capacidad de resistir, la cual ahora ya tenemos, por la gloria de Dios, los que somos hijos. Otros siguen sin tenerla, ¿no? Y entonces Él muere por los impíos, ya también ya la vemos, los irreverentes y malvados, aquellos que de todo culpan a Dios, ¿no? De sus desgracias, de sus malas decisiones, de sus pecados, Dios es culpable. O si Dios existiera, no pasaría esto. Impíos, falta de piedad, falta de bondad, que hay una cosa malvada. Y recuerden que así éramos todos, no nomás los que ahorita vemos en la televisión, que matan y que asesinan y que asaltan y que violan, secuestran, no, así éramos todos. Y cuando nosotros estábamos débiles ante la impiedad, Cristo murió por nosotros. Ajá. Y entonces después nos pone un ejemplo Pablo, pero bueno, vamos a ver antes las versiones. Pues como nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores, la Dios habla hoy.
Palabra de Dios para todos. Cristo murió por nosotros en el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Entonces ahí está la debilidad. ¿En qué está la debilidad? Yo no me puedo salvar. No puedo, porque soy incapaz. Traducción lenguaje actual. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Es el momento preciso. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Era lo que les comentaba. No después de la ley, en el sentido de que ahorita que ya sabemos, ¿no? Que ya viene el tiempo de la gracia y que luego muriera Cristo. No, pues no, entonces ¿de dónde vendría la gracia, no? Sino que tuvo que nacer antes de que fuese manifestado el tiempo de la gracia, porque al momento que Cristo se manifiesta, entonces ya se manifiesta la gracia. Exactamente, ya cuando viene la salvación por fe, que esa siempre ha sido. Acuérdense que la salvación por fe es desde la antigüedad. Entonces, ya se manifiesta la gracia de Dios que ahora ya nos da no solamente la conciencia o el entendimiento, sino que además el espíritu y el poder del espíritu para vencer esas impiedades a las que antes estábamos sujetas, a las que antes estábamos esclavas, ¿no? Entonces, Efesios 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, ¿no? Entonces, necesitábamos de esa gran misericordia, ¿verdad? Y en su tiempo Él nos dio vida, porque Él murió por nosotros. Bueno, y dice, juntamente, no leí lo que seguía, perdón. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, para mostrar en el tiempo señalado, en el tiempo oportuno, lo que significaba el kairos, ¿no? El kairos, el tiempo señalado, el tiempo preciso, sin error. En el cronos puede ser que haya errores. Por ejemplo, yo cometí muchos errores en mi pasado, ¿no? Y cometo muchos errores en mi presente. Y sé que cometeré errores en el futuro. Pero como Dios no se maneja con cronos, sino con kairos, el kairos es siempre algo perfecto. Siempre sucede en el tiempo preciso, en el tiempo señalado, cuando debía suceder, ni antes ni después. Es como dijera, yo tuve a mi hija a los 16 años. ¿Es malo tener una hija? No, no es malo tener una hija. Pero sí lo hice, no en el tiempo que era el adecuado. Pero con Dios nunca sucede así, nunca. Él siempre hace las cosas en el tiempo perfecto. Esa es la diferencia entre el kairos y el cronos. Y bueno, dice el 5, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo. ¿Qué dije? Dije 5, perdón, es que vi el 5 de arriba. 7, ya ven que les digo que uno pierde su capacidad. Digo, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí vamos a ver la palabra osara. Osara. Que bueno, es muy lógica, pero bueno, vamos a ver a qué se refiere. Aventurarse, ¿no? Aventurarse por implicación si en valiente o valentón, ¿no? O sea, muchos son osados, a veces para cosas buenas, pero a veces para cosas malas, ¿no? E implica también la osadía, implica imprudencia. Atreverse, aventurarse, ¿no? Es lo que significa la palabra osar. Entonces está diciendo que alguno se aventuraría a morir por una persona buena, pero nadie se aventuraría a morir por una persona mala, ¿no? Y nosotros éramos malos. Y aparte aquí está haciendo como una, ¿cómo se podría decir esta palabra? No es un sarcasmo, pero es un paradoja, podríamos decir, como que está hablando de algo que fuera contrario, porque realmente nos acababa de decir en los capítulos 1 y 2 que no hay nadie bueno. Incluso también en el 3 habló de eso, ¿no? Y luego después aquí nos está diciendo que alguien puede atreverse a morir por alguien bueno. Entonces es como si fuera contradictorio, pero lo está haciendo al propósito.
O sea, él mismo está diciendo eso. O sea, tal vez alguien se aventure a morir por lo que tú estás considerando bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me puedo aventurar a morir por alguno de mis hijos, porque considero que son buenos, pero no lo son, ¿no? Es mi hijo, yo doy la vida por él, ¿no? Así. Pero por amor, ¿no? Porque está bueno. Ajá, pero aquí está hablando así como que, pues tendrá, dijo esta Katy, una imprudencia, sí, una osadía, ¿no? O sea, ¿cómo osas morir por él, no? O sea, no tendría caso, ¿no? Y aparte tu muerte, yo me acuerdo que cuando hace tiempo, ¿no? Cuando Sara empezaba luego con su rebeldía, yo luego en mis oraciones mal hechas, ¿no? Hasta que Dios te va revelando, yo le decía, ay Señor, yo moriría por mi hija, y hasta que Él me dijo, yo ya morí. O sea, ¿y tu vida para qué sirve? Tú te puedes morir y ya puedes seguir yéndose al infierno, porque tu vida no sirve para salvación. Entonces ya entiendes, dices, no, entonces no muero por ella, porque no sirve de nada, ¿no? Ajá, exactamente. No, mejor oro por ella y no muero por ella, ¿no? Entonces, bueno, la Biblia de las Américas lo traduce así, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. A duras penas, dice aquí, pero acuérdense que nos dijo que no había justo, ¿no? Pero bueno, aquí está hablando de que alguien moría por un justo, pero bueno, ya nos explicó que no hay justos, ¿no? Dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Y les digo lo mismo, o sea, ¿quién justo, quién bueno? Si no hay nadie, pero alguien tendría la osadía, el atrevimiento, ¿no? De hacer eso. Dios habla hoy. No es fácil que alguien se deje matar por lugar de otra persona o en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Dios habla hoy. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa. Aunque quizá alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Me gustó esta, porque entendí, dije, exactamente, o sea, eso se refiere a que tú consideres que es bueno, a tu forma de pensar, porque digamos, no sé, supongamos que tenga una insuficiencia renal, ¿no? Y Gris me dona su riñón y me salva la vida, ¿no? Entonces ya después, no sé, Gris se encuentra en un peligro muy grave de muerte y, no sé, la tengo que salvar, pero para salvarla me tengo que morir, ¿no? No sé, supongamos, hay el caso de una, fue un caso real, ¿no? De unas chicas, unas hermanas que iban atravesando la avenida, eran unas conocidas nuestras, iban pasando la avenida y y venía un tráiler muy rápido por la avenida Texcoco. Y entonces una de sus hermanas aventó a la otra hermana para salvarla, y ella se quedó y la atropellaron y murió, ¿no? Entonces fue así, ella dio la vida por su hermana, ¿no? Obviamente. A ese tipo de cosas es lo que se está refiriendo, que tú des la vida por alguien más. Obvio que para la que dio la vida, pues su hermana era alguien muy importante. Nunca va a pensar que su hermana era alguien malo por el cual no valía dar la pena dar la vida, ¿no? Entonces así, ¿no? O sea, si tú crees que esa persona te ha hecho un gran bien, ¿no? O le amas tanto como decía Normita, pues tú puedes dar la vida por él, pero eso realmente no sirve para salvación. O sea, eso es lo que nos está diciendo. O sea, ¿alguien podría dar la vida? Sí, aunque es raro, porque a veces aún ni entre hermanos se da, ¿no? Ahí pues fue la historia de unas hermanas, pero a veces ni entre hermanos se da, ¿no? Y sí es raro, ¿no? De hecho, es una historia, por ejemplo, como no es tan común, a mí me lo contaron de niña, porque ella, como ella iba conmigo en la escuela, me lo contaron, eran jovencitas, no sé, yo creo que a lo mejor tenía, no sé, 16, 17 años ella cuando hizo esto. Entonces, ya tiene sus añitos y a mí me quedó impactada esa historia. O sea, porque no es tan común, exactamente, porque no pasa tan seguido. Entonces él dice, pues tal vez alguien ahí se aventure a dar la vida por alguien, pero no. ¿Quién sabe por qué razón lo hizo? No sé por qué razón. Pero entonces, bueno, no estuvimos ahí, ¿no? A lo mejor su reacción fue así. Ajá. Entonces, bueno, entonces aquí es como que dice, bueno, tú puedes dar la vida por alguien que piensas que te ha hecho un bien. Y que te ha hecho un gran bien, o sea, no porque te prestó 10 pesos, ni siquiera 1,000 pesos, sino que me ha hecho tanto bien que entonces, bueno, sí estaría dispuesto a morir. Y aparte, dicen otras versiones, alguno estaría dispuesto a dar la vida por una buena causa, pensando una buena causa para ti, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que muere por la libertad de un país, ¿no? Que va a la guerra por defender su
su patria, ¿no? Entonces ellos piensan que eso es una buena causa, pero aún así estamos hablando de que tu muerte, pues realmente no salva. Servirá de alguna, por ejemplo, en el caso de ella sí sirvió para salvar a su hermana, salvarle la vida, no la vida eterna, ¿no? No darle salvación. Pero bueno, sí sirvió de algo, pero no tiene sentido para salvación. No hay ningún resultado para salvación. Eso es lo que hace preciosa la vida de Cristo. Ajá. La Nueva Biblia Vida dice, es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así, ¿no? Lo que les estoy diciendo, ¿no? Me gusta cómo le dice, pues sí, sí se puede dar, es muy difícil, aunque, porque si tú dijeras tajantemente, nadie daría la vida por otro, pues yo creo que cada una de nosotras podríamos contarte un ejemplo. Ah, no, pero fíjate que yo supe, ¿no? A veces como cristianas, y sobre todo si no estamos bien dirigidas, podemos caer en lo religioso y dar por hecho cosas de las cuales ni siquiera estamos seguras, ¿no? Lo estoy pensando en este ejemplo, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, un cristiano jamás haría esto, o Dios jamás permitiría esto, y son cosas que realmente en tu capacidad estás muy corta, y eso puede afectar a otra persona, y la otra persona podría darte hasta sus bases para decirte, estás en un error, y tú aferrarte a que no, ¿no? Tú aferrarte a que las cosas no son así. Como aquí dice, tú no puedes afirmar que nadie moriría por alguien. Sí, por eso está diciendo aquí la Biblia, se puede dar el caso. Pudiera darse el caso. Pero aún así lo que sabemos es que no tiene un valor para salvación. Ese es el punto. Eso es lo que, o no sé, hasta otras costumbres, ¿no? No sé, algún otro ejemplo que tuviera que ver con lo religioso, que cuando ya te estás yendo a un no tajante, es religioso. Entonces tenemos que entender que nosotros podemos estar entendiendo mal las cosas, ¿no? Entonces aquí por eso está diciendo, puede ser que alguien muera por alguien que considere justo, por alguien que consideres bueno, alguien que te haya hecho un bien muy grande, o por alguna cosa, por alguna extraña razón alguien muere por alguien, ¿no? O alguien muere por una razón X, ¿no? Pero bueno, sí se puede dar el caso, aunque dice, es muy raro, es difícil. Y luego vamos al 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. O sea, esto es muy raro, pero no fue raro en Cristo. O sea, la muerte de Cristo te puede salvar a ti, a ti, a ti. O sea, volviendo al ejemplo de estas chicas, la muerte de esta chica le salvó la vida a su hermana y nada más, ¿no? Y fue todo. Pero la muerte de Cristo no tenemos que considerarlo como un evento raro, sino todo lo contrario. Por eso está ese más. O sea, esto pasa rara vez, más Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, contrario a esto, ese más, no sé, pónganme algún ejemplo de algunas frases que podemos usar ese más. Confirmación de la regla, ¿no? Es la confirmación. Lo contrario, ¿no? Ajá. Lo contrario, ¿no? Entonces, si estás diciendo, bueno, a ellos les gusta pelear, más a mí me gusta estar en paz, ¿no? Es lo contrario. Entonces, por eso está diciendo, alguno morirá y es muy raro, mas Dios muestra su amor para con nosotros, o sea, eso no es raro. Eso es natural en el amor de Dios, ¿no? En nosotros es muy raro, en Él no. En Él no es raro porque Él ama. Entonces vamos a ver varios ejemplos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra mostrar ya la vimos, de hecho si la buscan la van a encontrar. Es fijar juntos, o es decir, presentar favorablemente o figuradamente, o exhibir, ya la vimos. Mostrar, o sea, Dios mostró su amor. ¿Qué son las dos cosas que se presentan juntos? Porque cuando tú presentas a alguien, si yo les traigo una amiga, vengo con mi amiga y la presento, no se presenta sola, ¿no? Entonces yo les digo, miren, aquí está mi amiga fulanita de tal, se las presento. Entonces venimos juntas y yo la presento. Entonces aquí, ¿quién presenta a quién en este versículo? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios a su hijo. Dios a su hijo, bueno, sí, Dios a su hijo, pero también muestra su amor con la muerte. Sí. Ajá. Entonces esas dos se presentan juntas, amor y muerte juntas, ¿no? Porque dices, o sea, nosotros no lo hacemos, pero Dios sí.
En nosotros es raro, pero en Él es natural, porque Dios es amor, en totalidad amor. Entonces, ¿cómo muestra su amor? O sea, viene la muerte, y bueno, la muerte de Cristo, no la muerte de ahorita del 2 de noviembre, ¿no? O sea, la muerte de, digamos, ese evento, y dijera, estoy hablando figuradamente, ¿eh? Y dijera, les presento a mi amor, ¿no? A través de la muerte, ¿no? Y como dices tú, Dios presenta a su Hijo. ¿Cómo presenta su amor Dios? Presentando a su Hijo. Esta es mi forma en la que te presento mi amor, ¿no? Entonces, juntos, no pueden ir separados. El amor de Dios se manifiesta en su muerte. Y el Padre manifiesta su amor en el Hijo. No pueden ir separados, así. Por eso dice juntos, presentar juntos, ¿no? Entonces, así es. Y dice la Nueva Biblia Vida, Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando éramos pecadores. Biblia, la palabra hispanoamericana. Pues bien, Dios nos ha dado la mayor prueba de su amor, haciendo morir a Cristo por nosotros cuando aún éramos pecadores. Y bueno, ahora vamos a ver cómo habla de esto Cristo. Juan 15:13 dice, nadie tiene un amor mayor que que uno dé su vida por sus amigos. Y dice, según Pablo, esto es rarísimo, ¿no? Pero no para Dios. Entonces, ¿quién mostró la máxima prueba de amor? Dios, Cristo, ¿no? Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, pero aquí hay que aclarar, no es que te crucifiquen. ¿Cómo pones tu vida por los hermanos? ¿Cómo la pondrías? Lo que les decía, ¿no? Que yo moriría porque Sara fuera salva, ¿se refiere a eso? No, no se refiere a eso. ¿Cómo pones tu vida por tus hermanos? Porque dice, sigue el ejemplo de Cristo, ¿no? Él puso su vida, ahora tú ponla por tus hermanos. No es no está hablando aquí en sentido literal, ¿eh? Ajá, ¿mande? Intercediendo, pero más que eso también sacrificando tiempo, sacrificando comodidad. Acuérdate que la iglesia primitiva dice que nadie ganaba para sí. Ellos ganaban para, o sea, supongamos que aquí ya llegamos, como Norma se encarga de los dineros, llegamos, yo gané tanto, Norma, y así. Y cada quien le da su sueldo completo a Norma, y entonces Norma dice, ok, juntamos 10,000 pesos, somos se divide entre tantas. Eso era el bien común. Y bueno, para el que ganaba poquito, qué bueno, pero para el que ganaba mucho, sí era un sacrificio, porque él podía tener lujos, pero preferíamos vivir de una manera normal, igual que sus hermanos. Entonces dice, debemos dar nuestras vidas, debes de dar tu tiempo, tu salud, tu dinero, tu energía, tu oración, todo por tus hermanos. Esa es la forma en la que Dios nos está diciendo que seamos como Él y que demos la vida como Él la puso. Y bueno, sí se dieron casos, también fue el caso de los apóstoles, que ellos antes de negar a Cristo prefirieron morir. Y cuando ellos murieron, la iglesia crecía y crecía y crecía. Entonces igual ponían su vida por la iglesia, ¿no? Pero no de manera salvadora. Es diferente. Sí, como dices, en sacrificio. En sacrificio y todo para agradar a Dios. Primero Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, ¿no? Entonces dice lo mismo, pero como más sofisticado. Propiciación también es una que ya estudiamos. Ya la estudiamos. Entonces dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces, ya nos dijo que Dios, no es raro que Dios haya muerto porque Dios es amor. Y ya nos dijo también Jesús que Él lo hace porque nos ama. Lo explica claramente. Y ahora nos dice, bueno, pero no solo esto. Seguimos con resultados de la fe, ¿no? De la justificación, sino que ahora somos salvos de la ira. Dice, si siendo enemigo, bueno, me estoy adelantando. No, me adelanto. Voy a palabra mucho. Puse esta mucho y ustedes dirán, ay, pero qué bárbara. Pero vean lo que significa. Es que me gusta checar las palabras y digo, cuando veo algo así que
que me maravilla mucho, me gusta ponérselos. Mucho en cualquier respecto, mayormente o en su mayor parte, la Reina Valera grande, muchísimo, abundancia o en muchas cosas. Entonces, fíjense, si ya nos salvó, ahora abundantemente nos da más cosas. O sea, ahora dice, si antes que estábamos en nuestra impiedad, nos salvó, Dios Cristo dio su vida por nosotros, Dios mostró su amor en su muerte, ahora abundantemente más, ¿sí me entienden? Lo muestra más. Si ya mostró su amor en la cruz, ahora abundantemente más. Ajá. Pero todo inició en la cruz, ¿eh? Todo inició ahí. Entonces dice, ¿qué es lo que ahora nos muestra? La salvación. Y fíjense que sigue hablando de la seguridad de la salvación. Porque dice, empezó diciendo, Cristo murió por nosotros, ¿no? Para darnos vida eterna. Y si antes hizo eso cuando nosotros merecíamos un castigo, ahora abundantemente más muestra su amor en darnos, en que seremos salvos de la ira. ¿Qué nos está diciendo? Que ya pase lo que pase, tú ya eres salvo. Y no lo estoy abusadas, ¿eh? Ya saben que no lo digo en que, aunque no vivas en el espíritu, aunque andes en tu vida vieja, no. Si tú estás así es porque no has nacido de nuevo. Más bien aquí está hablando para los que ya nacieron de nuevo, ya son justificados y ahora tengan paz. Y no quieran agradar al mundo. Claro, ten paz. Ahora ten paz, porque ya Cristo, si Cristo hizo eso cuando tú ni siquiera lo buscaste, ahora que ya has nacido de nuevo, que ya eres de Cristo, su amor es mucho más abundante, no en que te ama más, no, sino que ahora se manifiesta más y lo entiendes más. Así que estate seguro porque su amor alcanza para salvarte y para mantenerte salva, ¿no? Para eso alcanza y te salva de la ira, ¿no? Salvos, esa sí no la hemos visto, del griego soso, ¿sí? Soso, que significa salvar, es decir, librar o proteger. Ve lo que Dios hace. O sea, ya te libró del castigo, que ya, no vas a morir por tus pecados, pero su abundante amor, o sea, su mucho más amor, alcanza para que tú te mantengas en ese, digamos, que te mete en una esferita, digamos, y de ahí nadie te va a sacar. Y venga lo que venga, te ataquen lo que te ataquen, te quieran hacer lo que te quieran hacer, tú estás en el hueco de la mano de Dios y de ahí nadie te puede quitar. Entonces Él te está protegiendo. Y dice hacer salvo, librar, tener misericordia, preservar, o sea, ya tiene vida, pero lo tienes que preservar. Es como la plantita, ¿no? Si tú dejas a la plantita afuera sin estarle echando agua, sin estarle echando sucesos para que no tenga plaga, ¿no? Y su fertilizante para que le nazca florecitas y todo. Si tú la dejas así, ¿qué le va a pasar a la planta? Se va a morir, pero para preservarla, ¿qué necesitas? Cuidarla. ¿Pero quién la cuidas? ¿Tú o la planta se cuida sola? No. Tú cuidas la planta. La planta no se cuida sola. No, pero tú no te puedes cuidar tú solita en tu salvación. No puedes. Entonces, ¿quién te está regando? ¿Quién te está quitando las plagas? ¿Quién? El Señor. Entonces, para que esa planta crezca y tenga vida, se preserve la vida, el jardinero, ¿verdad? La tiene que cuidar. Y aquí en todo caso, pues el jardinero, en el ejemplo que puse, claro, es el Señor. Y Él es el que preserva, la protege. Cuando quiere venir la plaga, Él la espanta. Él echa ahí sus insecticidas para que se vaya. Él la preserva porque esa planta ya nació de Dios. Ya está en su jardín. Ya no es de la calle. Ya es suya. Y ya la cuida, ya la protege. Entonces nos salva de la ira. Ira creo que ya la habíamos visto. ¿Se acuerdan que era sentir esa excitación contra el otro? Y una excitación justa, justificable. O sea, es justo que se enoje, claro. Pero Dios ya no tiene eso contra ti. O sea, cuando tú pecas, el Señor ya no siente contra ti lo que siente contra un no nacido de nuevo. Ciertamente tu pecado le ofende. Ciertamente tu pecado le puede hacer enojar. Pero Él ya no tiene una excitación de destruirte. Es solo molestia, no ira. Está enojado y está airado, ¿no? Está airado contra ti, sí, y te va a disciplinar, ¿no? Pero no te va a destruir.
Y acuérdate que al impío, al que no nace de nuevo, Dios le destruye. Ajá. Como lo que decíamos, todos pasamos por tribulación, pero el resultado de la tribulación no es lo mismo para un cristiano que para un no cristiano. Es decir, todos pasamos por fuego, pero el fuego para el oro y la plata lo purifica, y el fuego para la hojarasca la quema y la destruye. Si tú eres oro o plata, te purificará, pero si tú eres hojarasca, te destruirá. Y el fuego es el mismo. Así que bueno, las pruebas son las mismas. Por eso a la gente mala y a la gente buena, voy a decir más bien a cristianos y no cristianos, les pasa lo mismo. Se les mueren sus hijos, les dan enfermedades, los corren del trabajo, los atropellan en la calle, les pasa lo mismo. Cuando vino el COVID, a cristianos y a no cristianos les dio COVID. Ahora que vino el huracán, hay cristianos y no cristianos que perdieron la vida, sus casas y todo, les pasa lo mismo. Pero el fuego tiene un diferente efecto a un cristiano que a un no cristiano. Ajá. Entonces, bueno, Dios habla hoy, dice, y ahora después que Dios nos ha hecho justos mediante la muerte de Cristo, con mayor razón seremos salvos del castigo final por medio de Él. O sea, su amor alcanza para que tú sigas siendo salva. Nueva Biblia Vida. Con mucha más razón, ahora Dios nos salvará de la ira final al habernos hecho justos por medio de la muerte de Cristo. Y traducción lenguaje actual. Si Dios nos declaró inocentes por medio de la muerte de Cristo, con mayor razón, gracias a Cristo, nos librará del castigo final. ¿Ya ven? O sea, ya nos declaró inocentes y ahora sigue siendo Cristo, siempre es por la fe, vas a ser libre de la ira final. O sea, vas a llegar salvo hasta el final. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Juan 5:24. En verdad les digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Pero vean cómo dijo Jesús, en verdad. Esta era una forma de decir, lo afirmo y lo confirmo. O sea, en verdad, si tú tienes fe, ya no eres condenado. Y has pasado de muerte a vida. Ajá. En verdad. Créelo. ¿Vas a pasar por etapas difíciles en tu vida? Sí. Incluso te vas a sentir a veces desanimada. Sí. ¿Vas a sentir que te falta fe? Sí. Sí vas a sentir eso. Pero créelo que si tú naciste de nuevo, el Señor te tiene protegiendo. Y nada ni nadie te puede separar. Ya me estoy adelantando hasta el 8, ¿no? Pero nada ni nadie te puede separar de Dios. Créelo, ¿no? Y esto es tan importante para un cristiano. Esto hace la diferencia de cómo vive el cristiano. Cuando tú sabes que tienes todas esas virtudes, cambia tu forma de vivir. Cambia, porque el miedo es un arma de Satanás. Y si tú tienes miedo a irte al infierno, por ignorancia, la verdad, porque desconoces que una vez que naciste de nuevo, es imposible que vayas al infierno. Pero si tú tienes miedo de ir al infierno, pues vas a tomar malas decisiones. Vas a hacer malas cosas. Incluso no vas a tener paz, vas a estar angustiado, te vas a enfermar. Aparte de todo, entonces, Dios no quiere que vivamos así. Y Pablo esto lo consideró tan importante que le dedicó mucho tiempo a este tema. Entonces, recordando, perdón, cuando fueron lanzados los amigos de Daniel. Ajá, sí. Y que no les pasó nada porque Cristo estaba con ellos y después fueron arrojados. Los otros, ajá. Ni siquiera entraron bien al horno y... De hecho, dice que desde que abrieron, unos se quemaron. Ajá. Porque Cristo no estaba ahí. Pero cuando Cristo está contigo a ti, no te puede hacer nada. No hay cosa que pueda, aún te puedes morir, pero tú no vas a ser destruido. Por eso decía Pablo, derribados, mas no destruidos. Puede ser que ya me veas en el cajón, ¿no? Y dijeran, ay, la Wendy, qué bárbara, ¿cómo terminó? ¿No? Pero sí, me verás ahí, de ojo cerrado. Ándale, con ojo cerrado y ya fría y a lo mejor por fin me hago blanca. A lo mejor, pero sí, porque soy muy morenita, pero ya fría, a lo mejor hasta me pongo de piel blanca. A lo mejor, y entonces, ándale, Sandy, dices que me maquille bien blanquita. Bueno, no, eso no. Pero entonces, pero hay seguridad de que destruida no. Destruida no. Solamente otro proceso, otra etapa, pero destruida no. Eso jamás, ¿no?
Y dice el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y repite lo mismo, pero marca la palabra reconciliación. Pero vamos a ver primero enemigos, porque eso sí no lo hemos visto. Somos enemigos. Ajá. Enemigos. Odiosos o adversarios. ¿Cómo le damos a Dios? Odiosos. Odiosos. Así. ¿Alguien te es odioso? No digas. Eso éramos para Dios. Sí, sí. O sea, le chocábamos. O sea, no era grato vernos. Sí. Es como ahorita decías, ¿no? La violencia. A Dios le choca, le es odiosa esta violencia, ¿no? Y que dice, por eso vemos, y en este sentido entendemos cuando Jesús dice que le dolió en su corazón, perdón, dice Génesis, que le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. Es en este sentido, le fuimos odiosos por lo que hicimos. Cuando Él puso todo lo bueno y nosotros terminamos haciendo todo lo malo, le fuimos odiosos. Le dolimos en su corazón, le hartamos. Le hartamos. Entonces nos convertimos en enemigos de Dios. Pero si ya éramos eso, o sea, antes de que yo viniera a Cristo, a Dios le chocaba verme. O sea, no tenía nada bueno que ver en mí. Y aún así, Él vino a reconciliarse conmigo. Entonces nos reconcilió. Y me gusta mucho fíjense, cambiar mutuamente, reconciliarse. Pero fíjense, tú podrías decir, no, yo no puedo creer que Dios cambie, porque Dios es inmutable. Pero no está hablando un cambio de naturaleza. Sí, porque manera de ver. Ajá, exactamente. O sea, el cambio de la naturaleza de Dios, no, nunca, jamás. Dios jamás dejará de ser quien es. Pero si hubo un cambio, fíjense, si yo era enemiga y a Dios le parecía odiosa, y a través de la reconciliación hay un cambio, ahora soy amiga y ya no le parezco odiosa. Él también cambió en su forma de verme. Yo cambié también en la forma en la que era. Yo sí cambié de naturaleza, pero entonces Él cambia su forma de verme. Como ya mi naturaleza ya es Cristo, hablando de que ya tengo a Cristo dentro de mí, entonces ya no le soy odiosa y Él también decide ya no ser mi enemigo. Vean qué bonito, ¿no? Eso es una reconciliación. Y hablándolo entre esposos, hijos, amigas, vecinos, la reconciliación es una decisión mutua. Porque yo pude haber cambiado de naturaleza, pero Dios pudo no haber cambiado de forma de ser, de verme. Ay, no, yo no olvido lo odiosa que era Wendy. No, Él también cambia y dice que todo eso lo olvida. Tiene mucho que ver con el perdón. Entonces, cuando tú quieres la reconciliación con tu esposo, con tu hijo, con tu amigo, con X persona, tú también tienes que cambiar de forma de ver las cosas, porque Dios nos dio el ejemplo. Él cambió la forma de verte. Entonces, si tú quieres ya no estar en pleito con esa persona con la que siempre estás en pleito, tienes que cambiar de forma de verlo. Ajá. Esto es fuerte, es difícil. Componer una diferencia, ¿no? Ya es lo mismo. Hacer la diferencia. Nueva traducción viviente. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos. Vean, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Qué está diciendo? Lo que nos quitó de ser odiosas fue la muerte de Cristo. Pero ahora tenemos una salvación segura, pero por la resurrección de Cristo. Por eso dice por la vida. Por la muerte dejamos de ser odiosas, pero por la vida tenemos seguridad. Palabra de Dios para todos. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo, es lo que les digo, de la resurrección. Ajá. Y bueno, el 11 para terminar ya. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Acuérdense que la semana pasada estábamos hablando de gloriarnos. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es decir, vamos a hacer un resumen. Anteriormente nos habíamos gloriado en la tribulación. Nos habríamos gloriado en la esperanza. Sí. Nos gloriamos incluso en que
en que somos probados y adquirimos paciencia. Eso nos causa gloria. O sea, ¿qué es gloria? Jactarnos. Nos jactamos. Y que nuestra fe fue fortalecida. Exactamente, yo me siento orgullosa de que dices, en el sentido de jactarme, ¿no? ¿Qué puedo decir? No, antes de que viviera esa prueba andaba mal, pero ahora qué bueno que me pasó esto, porque ahora he aprendido, he adquirido experiencia, conozco más a Dios en esa área y tengo más fe. Mi fe está más fuerte. Entonces, con ese mismo tema, dice, y no solamente por esto, porque también acuérdate que también nos gloriamos de que siendo enemigas, Dios nos reconcilió. Me glorio en mi debilidad también, porque dice, cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros, ¿no? Por los impíos. Y ahora dice el 11, y ahora nos estamos gloriando, pero en esa reconciliación de la que ya hablamos. Ahora me glorio en que Cristo, en que Dios ya no me ve como me veía. Cambió su forma de verme. Ahora en eso me glorio. Entonces, por eso cuando nosotros decimos, y que a la gente le parecemos chocosa, así como que decimos, no, pero ahora yo ya estoy en paz con Dios, yo ya no tengo enemistad con Dios, ahora estoy segura de que me iré al cielo, ¿no? Y decían, ¿y cómo sabes? ¿Cómo estás segura, no? Como me decía también una clienta que conocía a mi mami, ¿no? Y me decía, ¿y tu mami? Le digo, no, mi mami ya está con el Señor. Y bueno, de que platicábamos, yo afirmaba siempre, no, pero ella está en paz, ella está con Dios. Y entonces me preguntó, ¿estás segura de que tu mami está en el cielo? Y le dije, sí, claro que sí, 100%. Sí, era muy buena. Le digo, no, claro que no. Le digo, no era muy buena. Le digo, bueno, es mi madre y no podría decir otra cosa que no fuera bueno de mi madre, ¿verdad? Porque estaría deshonrando la parte, ¿no? Y le digo, pero, o sea, obvio que para mí me parecía la mejor mamá del mundo. Le digo, pero delante de Dios no era buena. No, también tenía sus cosas, le digo, pero estoy segura que está en el cielo porque ella hizo lo que Jesús dijo que teníamos que hacer, poner nuestra fe en él. Y ella lo hizo. Y ella está en el cielo. ¿No? Creyó y puso fe en él. Puso su fe en él y entonces yo sé que todo lo demás lo hizo Dios. Y entonces esa es la reconciliación. Ahora Cristo, Dios cambia de manera de pensar acerca de nosotros, nos ve de otra manera y en eso también nos gloriamos, aunque los demás les caigamos gordos, ¿no? Yo también me glorio en que Dios ya no me ve igual. Dios ahora me llama hija. O sea, yo cuando oro a él, yo luego le digo, Padre, tú sabes que yo soy tu hija, tú sabes que yo te amo. Y le digo, ¿no? Y yo sé que tú así me ves. Y puede decir otro, ahí está, presumida. No, pero sí, o sea, pero por la obra de Cristo, no por mí, ¿no? Bueno, vamos a ver la palabra recibido. Recibido, la quise poner porque dice que hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, recibido es tomar, echar mano o agarrar, dice que en un sentido más violento. No les puse todo, pero decía que en un sentido más violento era como agarrar. Agarrar. Ajá. Y luego la Reina Valera dice entrar, como entrar en esa reconciliación, en esa amistad. Aceptar, alcanzar, obtener, recobrar, tener. Hemos recibido de Dios la reconciliación y nos jactamos de que hemos recibido esto, ¿no? Entonces, Dios nos da a nosotros esa oportunidad, no solamente de habernos reconciliado con Dios, no solamente que Dios cambie la forma en la que me ve a mí, sino que nos lo da como si fuera un ministerio, ahorita lo vamos a ver también otra cita, de tal forma que nosotros podemos hacer que otros se reconcilien con Dios. Claro, solo por medio de la predicación. Lo demás lo hace el Señor. Pero entonces nosotros podemos predicarle a nuestros hijos para que se reconcilien. Por eso me llamó la atención que dijo, hemos recibido la reconciliación. No solamente te reconciliaste con Dios, sino que hay un ministerio de reconciliación, el cual Dios te dio y el cual tú puedes usar para que otros se reconcilien. Entonces, fíjense, pues es que como si fuera poco, ¿no? Así por eso dice Pablo, no solo esto, sino mucho más. Y además, y aparte esto, o sea, ¿cuántos resultados de simplemente la gente no lo entiende, ¿no? Solo cree. Porque cuando tú crees, estás haciendo veraz a Dios, no porque no lo sea, sino porque tú estás testificando, Dios es verdad.
Él nunca miente y es digno de confianza. Y eso es suficiente y a Dios le agrada que tú creas esto y por eso Él te salva. Y Él hace todo lo demás, porque tú crees en Dios. Entonces, bueno, la Nueva Biblia Vida dice, y además de todo esto, por eso les digo, y además de todo esto, también nos sentimos orgullosos en Dios gracias a nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos sido reconciliados con Dios. Nueva traducción viviente. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Sí, alegres, pues no podemos estar amargadas. Dice el canto, no puede estar triste, ¿no? Un corazón que tiene a Cristo, pero no se refiere a que no, como dice Gris, ¿no? ¿Quién sabe por qué ando bien sensible y chillo, no? No se refiere a eso. Se refiere a un gozo desde lo más profundo, que aunque, como vuelvo a repetir, no por la menopausia, por lo que quieras, porque te peleaste o te pusiste a chillar, pero eso no quiere decir que no tengas gozo en Cristo. Estás hormonal, pero no, tu gozo es, Cristo está ahí. Sí, estás hormonal. No, también sufres por el pecado. Ya sufres por tu pecado, sufres por la prueba, sufres por la tribulación, porque te dijeron que tienes algo grave, te pones a chillar, pero eso no quiere decir que no. No quiere decir que no tengas un gozo, el gozo de Dios, la alegría de Dios. Ahora vamos al ministerio de la reconciliación, ya para terminar, 2 Corintios 5, ya acabamos hasta el 11, ¿eh? Ya no vamos a seguir al 12, hasta el 11. Dice 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Vean cómo ya nos cambió, ¿no? Nosotros fuimos los que cambiamos de naturaleza. Nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero véanlo esto a la luz de Romanos. ¿Ah? Compárenlo con Romanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, lo que les digo. No solo te reconcilió, sino que te dio la reconciliación para que trabajes en ella. Ajá. No en tu reconciliación, sino en la reconciliación de los demás. Ajá. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Vean? O sea, además de que tú eras odiosa, éramos odiosas, ahora no solo somos odiosas, sino trabajamos para Dios. ¿Emplearías en tu casa a una persona odiosa? Dijéramos que yo quiero a alguien que me ayude a hacer el quehacer, que falta que sí me hace, ¿no? Y yo dijera, voy a contratar a alguien que me ayude a hacer el quehacer. Pero mi vecina ya, hoy no la soporto, no, y no se me hace confiable. Y sé que es re chismosa, tramposa y todo. ¿La pondría a trabajar en mi casa? No. Dios sí hace eso. No hace eso. No hace eso con nosotros. Pero primero te cambió la naturaleza. Primero éramos odiosos. Cuando eres odiosa, no te pone a trabajar. No. Pero cuando se te quita la odiosa por Cristo, Cuando ya te cambió, ya porque dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando tú ya no eres odiosa, sino que ya eres esa nueva criatura, te reconcilia. Ahora somos amigas, ¿no? Les voy a poner ejemplo igual de la vecina, ¿no? Ya, resulta que ya para mi parecer ya no es odiosa. Yo no puedo hacer nada para quitarle la odiosa, ¿verdad? Pero para mi parecer ya no es odiosa. Lejos de eso, ya esta es mi amiga. Sí. ¿No? Pero la pondría a trabajar en mi casa todavía, a lo mejor todavía no, porque yo le sé su pasado, ¿no? Pero después, digamos que yo ya sé que ya dejó su pasado, bueno, la pondría a lo mejor ya a trabajar. Ya se puede conciliar. Eso es lo que hace, pero Dios, obvio que Dios sabe que tú ya no eres esa vieja criatura, ya eres una nueva criatura, ya no eres odiosa, ahora Cristo vive en ti, entonces ya son amigos. Pero no te deja como amigo, sino que dice, bueno, ahora trabajas. Y ahora si lo permite, la vas a contratar porque va a trabajar en eso. Exacto, ¿no? Exacto, pero bueno, no, es un ejemplo, ¿no? Aparte no tengo ni dinero. Y ya que hablabas sobre, es que te caemos gordas a la gente. Yo pensaba, pues sí, les caemos gordas porque ellos malentienden, como no conocen a Dios, ellos piensan que me estoy jactando por algo que hice yo. Ajá, porque No por algo acuérdate que hizo Dios. que todas las religiones, todas las religiones,
se trata de lo que tú haces para agradar a Dios, sea lo que sea, Pero realmente, incluso hasta en una secta. Si ayer decíamos, ¿no, Sandino? Que el de la secta le decía a una chica que tiene que tener relaciones sexuales con él para agradar a Dios, para agradar a Jesús. Y bueno, hay casos donde sí lo hacen. Hay casos donde, ok, entonces yo tengo que entregar mi cuerpo a esta persona, lo entrego, pero todo sea por agradar a Dios. Entonces todas las religiones se tratan de lo que tú haces para agradar a Dios, pero eso no es el cristianismo. así es. El cristianismo se trata de lo que Dios hizo para que tú fueras salvo. Y de que a mí me toca obedecer. Y que tú no, ni siquiera eso, Katy, acuérdate que eso ya es un resultado. Sí, 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 sí. La obediencia ya es un resultado. Eso ya viene como un fruto de aquí. Sí. Claro, aquí ya necesitas ser obediente para ya estar trabajando en la reconciliación. Pero antes de esto tú ya fuiste reconciliada. ¿Por qué? Por la fe nada más. Y una vez que tú ya, hoy, como esa plantita, el Señor la está cuidando y va a haber un momento donde ya dé fruto. Entonces ese fruto ya es tu obediencia. Ese fruto ya es la obediencia, ya es tu sacrificio, ya es el resistir la tentación, ya es todo eso. ¿De qué se trata entonces? De que tú eres una nueva criatura en Cristo y Él te hace amiga y aparte ahora ya eres embajadora de Cristo. Pero es después. Ajá. Todo eso ya son resultados y cosas tan maravillosas. ¿Y por qué Pablo nos está hablando de eso? Pues para que veas qué privilegiadas somos, para que veas que de verdad qué dicha, qué riquezas de su gracia. Por eso ahora cuando leemos, y las riquezas de su gracia, ¿no? Y cuán abundantemente nos dio. Y dices, no, pues estudiándolo poco a poco, dices, no, pues sí. Porque además entendemos ya más cosas de lo que entendíamos antes, ¿no? Bueno, vamos a... Ajá, sí. Antes de que termines, entonces, es claro que por todo lo que vimos por justificados por la fe, que obviamente primero es la salvación, y luego estamos ahorita y seguiremos en el proceso de santificación. Seguimos en ese proceso. Ajá. Porque incluso estando en el ministerio de la reconciliación no es fácil. Y entras a tribulación otra vez. Sí. Entonces sí, seguimos. No, o sea, vamos a seguir en Sí. Tenemos que seguir creciendo. Sí. Mientras estemos vivas, pasamos de la justificación a la santificación. Y una vez que ya morimos, hay que morir primero. No te glorifica a Dios y luego te mueres. No. Mueres primero. Acuérdate que si el grano de trigo no muere, solo queda. Pero si muere, dará fruto, ¿no? Entonces, ya estás en este proceso de santificación, ya eres salva, ya tienes vida eterna, pero no has sido glorificada. Entonces, en este proceso de santificación, al momento que ya dice el Señor, hasta aquí, para que tú pases al cielo, ¿no? O a la presencia del Señor, no puedes ir en carne. Entonces tienes que ser glorificada. Por eso decía Pedro, de un cuerpo corruptible a uno incorruptible. Entonces tienes que ser transformada. ¿Sí? Cero carne. Y entonces por eso necesitas morir primero. La carne se muere definitivamente, se destruye. ¿Por qué? Porque se agusana, se quema, lo que sea. Pero el espíritu no. Y el alma no. Y ahí tengo otra duda que a lo mejor no sé si es doctrina o no sé. Pero la duda es, ya tienes tu salvación, no la pierdes, estamos seguros de la salvación. ¿Y qué pasa ahí cuando dicen que tienes que comparecer ante Cristo y unos se van para acá y otros se van para allá? No, ese juicio no es para la iglesia. Pero bueno, tendremos que estudiarlo un poquito más. Algunos teólogos lo refieren acerca de los galardones, porque la Biblia sí te habla de galardones. También te habla del lugar. Ajá. Sí, porque también, ¿se acuerdan cuando dice Hechos Corintios el que dice que la obra de cada uno será pasada por el fuego? Pero dice que así el tal será salvo, pero así como por fuego, ¿no? Decíamos, cuando tú eres salvo, todas tus obras van a ser pasadas por el fuego. Pero sí puede ser que tú te creas salvo y eso es pasado por el fuego y se queme. Ajá, o sea, eso sí puede ser. Por eso muchos van a llegar delante de Dios y digan, Señor, pero si en tu nombre, y es una religión, porque hicimos todo esto para agradarte.
pero no tenían a Cristo. Exacto. O sea, Dios nunca vamos a ver en la Biblia un ejemplo que diga, Señor, pero yo creí en ti, confié en ti con todo mi corazón y me desechaste. Nunca. Vamos a ver ejemplos que la Biblia dice, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos. O sea, obras, pero no fe. Entonces estas gentes estaban confiando en lo que hicieron para ganar el cielo. No estaban confiando en Cristo, en su obra redentora. Entonces, cuando nosotros demos cuentas delante de Dios, sí vamos a dar cuentas de lo que hagamos, porque de todas maneras, aunque somos salvos, seguimos siendo responsables de lo que hacemos. Porque también dice que de cada palabra ociosa darás cuentas, ¿no? Y acuérdense también cuando hablamos del arrebatamiento, dijimos que esta en cierta forma también era un juicio. ¿Por qué? Si te quedas, o sea, obvio que no eras, ¿no? Sí, pero Y así. también dice en la Biblia que empezara por su casa, ¿no? Por eso, Ajá. es el arrebatamiento. Ajá. Antes de que se manifieste todo lo demás, va a haber un arrebatamiento. Que dijimos que no sabemos si es antes o después de la Y mucha tribulación. gente no va a saber ni qué pasó. Ah, bueno, pero eso es otra cosa, pero la iglesia sí sabe. Ujú. Entonces, si tú ves que vas a la iglesia y los hermanos ya no están, o sea, No, Si viene y no nos encuentran, es que ya no los que se hayan quedado no los hermanos. Sí, pero es que dice, eran hermanos los que son. bueno, no eran tus hermanos, porque si se quedaron, no eran hermanos, sí, eran hijos de Dios. Entonces ahí hay un juicio y ahí se empieza por la casa. El Señor dice, vamos a empezar por la casa, me llevo a los que sí son míos. Ya. Si te quedaste fuera, pues no eras de Cristo, ¿no? Ujú. Entonces sí. Y entonces sí das cuentas de lo que haces. Ujú. Sí, eso se refiere, ¿no? Pero ten en cuenta que no es tu salvación la que se está juzgando. Ajá. Sí. Porque igual seguimos pecando, ¿no? Y el Señor también quiere que seamos responsables. Porque si Él no nos juzgara, estaríamos como que en una actitud, podríamos caer hasta, bueno, pues ya, Soberbia, ¿no? soy inocente de todo, porque ya fui declarada inocente, sí. Sí, no, y Pero- eso es donde hace la gracia. Y aparte que también acuérdate que el Señor dice, al que más tiene, más se le da. Sí, más El que es fiel en lo responsabilidad. poco, lo será en lo mucho. Y eso es hasta en la eternidad, ¿eh? No sé cómo vaya a funcionar, pero si tú fuiste fiel aquí, en la tierra, el Señor te pondrá en lo mucho, allá arriba. Ajá. Exactamente. Ajá. Entonces, si tú eres fiel aquí, yo no sé, o sea, no te voy a inventar lo que pasa en el cielo. La palabra No, dice. pero la palabra sí dice que recibirás un galardón en el cielo. Entonces, todo esto, o sea, lo que tú hagas aquí, lo que tú siembres aquí, se cosechará allá arriba. Entonces, para eso es necesario que se pasen tus obras, pero tus obras en Cristo. Amén. Ajá. Y las que no hagas en Cristo, se queman, se deshacen. Y por eso dice, si bien este será salvo, pero así como por fuego. O sea, alguien que llegue con muchas obras y se quema todo, pero le queda su fe, ¿no? Ujú. Sí, sí eres salvo, eres salvo, pero hiciste muchas cosas en tus fuerzas, Ajá. ¿no? Pero sí eres salvo porque ya fue probado. Pero puede ser que llegue alguien y que diga, no, pues aquí también traigo hartas cosas, se quema todo y hasta la idea de que era salvo. Por eso dice, si bien este será salvo, así como por fuego. Está diciendo, hasta eso es probado por fuego. ¿Sí me di a entender? Sí. Sí, o sea, cuando tú eres nacido de nuevo, estate seguro, eres nacido de nuevo, no se pierde. No está hablando de una salvación perdida, está hablando de una salvación que también fue probada. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Sí, esa parte sí. Sí, o sea que el Señor sabe si eres salvo o no. O sea, aquí lo importante es reconocer, o sea, dice el Pablo que nosotros tenemos la conciencia de saber si somos o no. Ujú. No, también dice que el Espíritu da testimonio, que lo vamos a ver también en Romanos, pero también se necesita algo sobrenatural para tener la seguridad de la salvación. Ujú. También. ¿Por qué? Pues porque Que ella es... se dé la convicción. Sí, porque precisamente, ¿qué pasa con estos que dijeron, Señor, pero en tu nombre? Pues no había ningún espíritu confirmándoles que eran salvos, y ellos buscaron muchas cosas
para que fuera segura su entrada al cielo. Porque pensaban que así era. Ajá, pero no, no. Pero cuando tú eres hijo y el Señor te confirma que por medio de su espíritu, entonces sabes que no hay cosa que tú puedas hacer que gane tu salvación. Sí, porque con qué inicio lo hiciste para Cristo. Ujú. Es como los que dicen, en Hechos también dice, ¿no? A Pablo lo conocemos, a Jesucristo, pero a Pero a ti, ¿tú quién ajá, eres? ¿Tú quién eres, no? porque iban a lucrar con el evangelio, ¿no? No, y aparte, más que no lucraban, sino que en el sentido de que les gustaba cómo Pablo para ellos era un exorcista y ellos también querían ser exorcistas. Ajá. Y entonces dicen los demonios, no veo a Cristo en ti. Ajá, exactamente. No veo a Cristo en ti. Entonces, ¿tú qué? ¿No? ¿No? Así, pues sí, ¿tú qué? Pues sí. Bueno, vamos a orar. ¿Sí? ¿Sí quedó? Sí, creo que ¿Sí se confundieron más? Qué bueno. no, No es cierto. Ahorita que oremos, puedo preguntarnos otra cosa. Ahorita nos preguntas. El tema diferente. Ok, entonces oramos primero. Señor Jesús, gracias, Padre. Alabamos tu santo nombre por esta reconciliación tan hermosa que nos has dado, Señor. Gracias porque tu Espíritu, Señor, nos está confirmando toda tu obra, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Es increíble cómo a pesar del tiempo que podamos conocerte, cada vez reconocemos que te conocemos poco, Señor. Gracias por esto que nos has enseñado y por esta seguridad, esta firmeza que tenemos en ti, Señor. Porque aunque estamos en esta carne todavía, tenemos la seguridad de que algún día seremos totalmente transformadas en ti, Señor, en ese cuerpo incorruptible que tú prometiste para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en nuestras debilidades tú nos perdonaste, porque sigues trabajando en nuestra fe y porque sigues ayudándonos, Señor, a ser más fuertes. Sigues trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones y nos sigues atribulando, pero nos gloriamos también en eso, Señor, porque esas pruebas que nos hacen buscarte más, que nos hacen depender más de ti, Señor, que nos hacen reconocer que de verdad no podemos hacer nada sin ti. Gracias, Señor. Gracias y no tenemos palabras, no puedo expresar de otra forma, Señor, cuánto agradezco lo que nos estás mostrando, Padre. Gracias, Señor. Te pido que seas con cada una de mis hermanas, Señor, y las que faltan, Padre. Qué bueno sería que también estuvieran escuchando esto, Padre. Pero tú tienes tus tiempos, Padre. Y las ponemos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.